Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K LG C3 con tecnología OLED. En este caso, el tamaño de 55 pulgadas. Y mientras observas este unboxing, simplemente quiero mencionarte algunas cosas generales. Una de ellas es que actualmente lo más inteligente por términos de costos sería que te vayas por el C2, ya sea de 55 pulgadas o de 65 pulgadas. Pero si te alcanza el dinero y quieres lo último, adelante. Este modelo C3 tiene algunas mejorías y por supuesto muchísimas cosas buenas. Y lo otro que quiero mencionarte es que al canal también traeré el modelo G3 que tiene tecnología MLA, que simplemente significa matriz de microlentes, y también lo compararé por supuesto con este modelo C3. En la caja vas a encontrar las tres partes de la base central con sus respectivos tornillos, 8 en total. Son de diferente tamaño. Más adelante, en unos pocos segundos, te voy a explicar cómo armar esta base central. También vas a encontrar por supuesto el manual de usuario, el manual del Magic Remote, la guía de instalación, también esta pegatina en caso de que lo quieras ofrecer en una tienda comercial. También vas a encontrar el Magic Remote, que tiene el mismo diseño en comparación a controles mágicos del 2022 y del 2021, y la única novedad es que cuenta con botón de acceso directo para la aplicación LG Channels. También dentro de la caja vas a encontrar estos dispositivos que son una especie de pinchitos que pueden ir ubicados aquí en estos agujeros en caso de que así lo quieras, que sirven para un mejor manejo u organización de los cables provenientes de las entradas. Y este que iría ubicado en la parte de atrás de la base central. Ahorita también en unos segundos te voy a explicar cómo adaptarlo. En cuanto a las entradas, todas están ubicadas en la parte posterior lateral. Cuenta con un IR Blaster que también viene incluido dentro de la caja. Cuenta con una entrada para la antena de aire, una para el cable digital óptico, una para el cable LAN para internet, 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables, y 3 puertos USB 2.0. La instalación de la base central es muy fácil. Simplemente ubica el pedestal en una superficie donde puedas hacer un poco de fuerza. Luego ubicas esta parte con estos pinchitos apuntando hacia arriba y entonces procedes a colocarlo de esta manera y hacer una leve presión hasta que quede muy bien ajustado. Si lo observas de esta manera, debe quedar así. Es decir, que estos agujeros, estos 3 agujeros, deben quedar totalmente cubiertos. Luego de que hayas unido estas dos partes de forma manual, vas a proceder a colocar 2 tornillos de los grandes, 2 de ellos en estos agujeros que te señalo aquí en este momento. Lo primero que debes hacer es colocarte muy cómodo, preferiblemente sentarte y colocar esta base sobre tus piernas para que puedas hacer muy buena presión sobre los tornillos y por supuesto proceder a que queden muy bien atornillados, porque así en el aire es realmente complicado. Entonces recuerda, te debes poner cómodo como muestro en este momento y proceder a colocar estos 2 tornillos en estos agujeros que te muestro. Luego procedes a colocar los otros 2 tornillos grandes en estos 2 agujeros que te muestro de esta manera. Igualmente ponte cómodo sobre una silla y procedes a que queden muy bien atornillados de esta manera en que estás pudiendo observar. Ya luego entonces de haber asegurado muy bien con los 4 tornillos grandes estas 2 partes de esta base central, procedes a colocarla en la parte posterior del televisor de esta manera, haciendo que estos pinchitos empaten en los agujeros que te acabo de señalar. Debe quedar por supuesto muy bien ajustado y que empaten en los 4 agujeros, en donde debes proceder a colocar los 4 tornillos más pequeñitos de esta manera y asegurarte de que todo quede muy bien ajustado. Una vez que colocas al televisor de pie, por así decirlo, ya sabes entonces que tiene la opción de colocar estos dispositivos en caso de que quieras que los cables queden un poco mejor organizados, y además esta tapa que va aquí en esta parte posterior para que todo luzca un poco más estético y también un poco mejor organizado. Y aquí es donde va esta
palanquita o pinchito para que los cables también simplemente queden mejor organizados, aunque personalmente yo nunca decido colocar estos dispositivos. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en horizontal es de 30 centímetros y en vertical de 20 centímetros. El peso de este televisor sin la base es de 14,1 kilogramos y con la base de 16 kilogramos. Y así los he visto desde uno de sus laterales. La estabilidad no está para nada mal, como puedes percibir. Y el grosor máximo de este televisor sin la base es de 4,5 centímetros y con la base de 23 centímetros. La mayoría de televisores de gama alta, como es el caso de este OLED C3, algunos de gama media y también unos pocos de gama baja, suelen venir con un plástico protector el cual debes quitar, pero asegúrate de que tenga estas señalizaciones que realmente indiquen que hay un plástico que se deba quitar, porque muchas veces está la película protectora del panel que simplemente no se debe quitar. Y por supuesto también procedes a quitar esta pegatina de esta manera, que simplemente indica que el televisor es compatible con la señal TDT aquí en Colombia. Vamos ahora con los pasos del primer encendido. Ten presente que el sistema operativo de ese televisor y de todos los televisores LG se llama WebOS. En este primer encendido, para sincronizar el Magic Remote con el televisor, simplemente oprimes la tecla del centro de la ruedita, que al oprimirla hace la función de OK. Aquí escoges el idioma, solamente da dos opciones entre inglés y español, y el país, que en este caso sería Colombia. Luego le das en siguiente y escoges para configurar el televisor, en este caso TV. Y aquí la red Wi-Fi. Por supuesto, este modelo reconoce tanto redes de 2,4 GHz como también de 5 GHz. Luego de esto aparece un aviso de que la conexión Wi-Fi se ha llevado a cabo. Después aparecen estos términos y condiciones, los cuales debes aceptar todos para que todas las funciones Smart se puedan llevar a cabo sin problemas o sin limitaciones, incluyendo la función de LG Channels. Después, si tienes algún dispositivo conectado a algún puerto HDMI, puedes de una vez configurarlo o puedes hacerlo más adelante, porque en este caso no tengo un dispositivo conectado. Y aquí escoges la forma de utilizar tu televisor desde el inicio. En este caso voy a darle en solo TV porque, como mencioné, no tengo ni antenas ni decodificadores de señal digital conectados. Aquí escojo soporte y después, si quieres, puedes activar estas funciones, aunque a mí personalmente, por ejemplo, el sonido Pro de inteligencia artificial me parece que no es el mejor. Hay mejores modos de sonido. Esto lo puedes cambiar si quieres más adelante. Aquí puedes escoger si cada vez que inicias tu televisor o que enciendes tu televisor aparece el menú de inicio, o por ejemplo una entrada reciente. Si por ejemplo conectas una antena de aire o un decodificador de señal digital, eso también lo puedes modificar más adelante si así lo quieres. También cuenta con la función siempre listo, que puedes activar desde ese primer encendido o simplemente más adelante. En unos segundos te voy a mostrar cómo funciona este parámetro siempre listo, que puede ser muy útil para algunos usuarios. Le das en siguiente y si quieres puedes activar la actualización automática de software. Eso también lo puedes modificar más adelante si así lo requieres. Le das en siguiente y aquí le voy a dar en salir porque, como mencioné, no tengo una antena conectada, pero si tú la tienes le puedes dar en iniciar. Y aquí te pide el televisor que inicie sesión con tu cuenta LG o que crees una. Esto es necesario, por ejemplo, para poder descargar aplicaciones. Lo puedes hacer desde aquí, desde este primer encendido, o simplemente más adelante. En este caso, lo más fácil para mí fue escoger el inicio de sesión por medio de código QR, porque ya tengo la sesión iniciada en mi smartphone. Entonces simplemente lo que hago es introducir este código que aparece en pantalla en mi smartphone luego de haber iniciado sesión en él, para que ya se pueda iniciar sesión en este televisor sin problemas. Luego te aparece esta opción de alias, que si quieres puedes cambiar. De forma predeterminada aparece LG User 0, pero como te digo, la puedes cambiar si así lo quieres. Le das en OK y ya puedes utilizar tu Smart TV LG OLED C3. Luego de esta introducción con esta imagen y una especie de melodía,
lo que te aparece es que si quieres puedes descargar de una vez estas 3 aplicaciones, lo cual puedes hacer desde aquí o simplemente más adelante. Entonces le das clic en listo y ahora sí ya puedes utilizar tu Smart TV 4K LG OLED C3. Como te había mencionado antes, el sistema operativo es WebOS. Este es el diseño del menú principal, que es prácticamente el mismo en comparación, por ejemplo, al del año pasado, 2022. Cambia simplemente el diseño del icono de apps, que también es conocida simplemente como LG Content Store, que es la tienda de aplicaciones de este sistema operativo, que desde mi punto de vista es una tienda de aplicaciones muy amplia, pero no es tan amplia como la Play Store de Google, y las aplicaciones pudieran variar dependiendo de cada país. Lo que debes saber es que en ese televisor mejoró el espacio de almacenamiento a casi el doble, por ejemplo, en comparación al modelo del año pasado, el C2. El espacio de almacenamiento total es de aproximadamente 9,2 GB. Y recuerda que para poder instalar aplicaciones debes haber iniciado sesión o iniciar sesión con tu cuenta LG si aún no lo has hecho. Puedes buscar aplicaciones por medio de la lupa, pero si no te aparecen es simplemente porque no están disponibles. Y simplemente ten presente que si no encuentras la aplicación que quieres dentro de esta tienda, simplemente no la puedes instalar de ninguna otra manera. Y por supuesto, este televisor no es compatible con la Play Store de Google porque estamos hablando de 2 sistemas operativos totalmente diferentes. Este que es WebOS y el otro sería Android TV o Google TV. Y luego de instalar una aplicación puedes iniciarla desde esa tienda de aplicaciones o simplemente automáticamente se va a ir a este menú principal y puedes iniciarla desde aquí o simplemente primero moverla de ubicación como te muestro dejando oprimido por algunos segundos el botón de OK, o simplemente puedes aplicar la edición inteligente en donde las aplicaciones se van a organizar de izquierda a derecha de acuerdo al uso que les des. Una de las aplicaciones más utilizadas por muchos usuarios es esta conocida como LG Channels, que funciona muy bien, que es totalmente gratuita. Puedes observar este contenido sin pagar algo de dinero. Como te digo, es gratuita. Simplemente lo que debes hacer es que en los términos y condiciones te va a aparecer una casilla que dice LG Channels, la cual debes seleccionar y por supuesto aceptar esos términos y condiciones. Eso ya te lo mostré en el primer encendido, pero también lo puedes hacer cuando quieras iniciar la aplicación porque te va a aparecer sí o sí ese aviso de que debes aceptar términos y condiciones para poder utilizar esta aplicación. Y aquí quiero aprovechar para decirte que por lo menos aquí en Colombia, en los modelos LG 2022, por alguna razón la aplicación LG Channels no está disponible. Y es extraño porque, por ejemplo, en los modelos 2021 sí está disponible, al igual que en estos 2023. No sé si sea un problema de solamente aquí en Colombia o si también suceda que en otros países, en los modelos LG 2022, tampoco sea posible hacer funcionar la aplicación LG Channels. Pero bueno, por lo menos en este C3 y en otros modelos 2023 sí está disponible y funciona muy bien. El idioma es por supuesto en cuanto al audio en español y supongo que eso puede cambiar dependiendo de cada país. Este televisor cuenta con función de Multiview, también con función de Picture in Picture y también una función que agregaron nueva que se llama PC Dual en cuanto a monitor, pero que no he podido probar. Solamente pude probar la función Multiview y la función Picture in Picture. Y dentro de las opciones o combinaciones permitidas no está lo que muchas personas esperaban y lo que se anunció en el CES 2023, y es que se esperaba que ya se pudieran 2 dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes, pero en este caso simplemente todavía eso no es posible. Solamente están disponibles estas combinaciones, por ejemplo, algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla, por ejemplo, visualizar la aplicación YouTube del televisor. También se puede visualizar lo que estés viendo a través de tu smartphone.
Pero ten presente que si por ejemplo lo que tienes conectado a alguna entrada HDMI, en este caso la consola, tiene salida para alto rango dinámico, no se puede la función Multiview ni Picture in Picture. Solamente es posible desactivando el alto rango dinámico, lo cual hice desde la consola. Otra combinación que a muchas personas les gusta es que por ejemplo pueden optar por utilizar una cámara web que puedan conectar a algún puerto USB del televisor. En este caso hago el ejemplo con una cámara web de la marca Logitech. No sé si sea compatible con cámaras web de otras marcas. Y una combinación que añadieron es que se puede en una pantalla ver lo que estás transmitiendo a través de tu smartphone y en la otra sintonizar por ejemplo la aplicación YouTube del televisor. Esto lo menciono porque en modelos de años pasados esta combinación en particular no era posible, pero por lo menos ahora ya es posible, lo cual es genial. Pero recuerda que todavía no es posible ver dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes, o por lo menos eso sucede aquí en Colombia. No estoy seguro si pase lo mismo en otros países. En cuanto a asistentes de voz, este modelo es compatible con el asistente de voz propio de la marca LG, también con el Amazon Alexa, pero no es compatible con el asistente de voz de Google. Supongo que en otros países tal vez sí sea compatible con ese asistente de voz y es compatible con la función manos libres. Aquí te dejo unas pequeñas pruebas. Alexa, abre Disney Plus. Alexa, sube volumen 10. Alexa, abre Amazon Prime. Alexa, reproduce House. Esto es lo que encontré. Hi LG. Hi LG. Hi LG. Sube volumen 20. Hi LG. Abre Paramount Plus. Alimentación del televisor ya está encendido. Hi LG. Hi LG. Hi LG. Reproduce Top Gun, película. Hi LG. Abre Paramount Plus. Alexa, abre Paramount Plus. Y como puedes ver, funciona bien, pero a veces hay que hablar un poco más despacio para que los dos asistentes de voz tomen bien los comandos que le dictas. En cuanto a la función siempre listo, a la cual puedes acceder desde aquí, desde este menú, debes tener presente que por ejemplo el modelo C2 del año pasado también cuenta con esta función. Lo que vas a hacer al activarla es simplemente que el televisor quede siempre listo, valga la redundancia. Lo que hace es que al apagar la pantalla puedes escoger entre varias opciones. Puedes utilizarlo como una especie de modo ambiente reproduciendo cuadros. También puedes escuchar música o reproducir un reloj que te provea obviamente de la hora. Simplemente la pantalla puede quedar totalmente apagada, ya sea que estés o no reproduciendo algún contenido de audio, y con la pantalla apagada puedes darles comandos por medio de los asistentes de voz. Es decir, que el televisor como tal queda realmente siempre listo, pero obviamente esto hace que el consumo energético se incremente un poco. Y cuando la pantalla esté apagada te das cuenta que el televisor está con la función siempre listo, porque este bombillito piloto alumbra de color blanco en lugar de color rojo. Y por ejemplo aquí le acabo de dar un comando con mi voz para que encienda el televisor por medio del asistente de voz Alexa y funciona muy bien sin problemas.
Un parámetro muy importante no solamente en este sino también en otros televisores OLED de la marca LG es este conocido como protección de panel OLED. Te recomiendo que te cerciores que estos parámetros estén activados para que se prevenga aún más lo que se conoce como retención de imagen, que esté activado el movimiento de pantalla, que el parámetro ajustar el brillo del logotipo esté por lo menos en bajo. En este caso el único parámetro que tú decides si dejar apagado o encendido es este de recomendaciones de protector, que simplemente se trata de recomendaciones para prevenir la fatiga visual. Y también este parámetro limpieza de píxeles, que simplemente después de 4 horas el televisor hace una limpieza de píxeles para prevenir la retención de imagen, con lo cual en ese caso, en esos 10 minutos, no debes desconectar el televisor de la red eléctrica, o simplemente tú de forma manual puedes hacer una limpieza o revisión en caso de que quieras prevenir aún más la retención de imagen que pueda llevar a un posible quemado de píxeles. Los televisores OLED tienen una función AVL y ASVL más o menos agresiva, de la cual hablaré en unos pocos segundos más adelante en este mismo video, pero tú por lo menos puedes controlar un poco esos cambios bruscos de brillo desactivando esta función de ahorro de energía para evitar que los cambios de brillo se den con base en el ambiente. Una función muy útil para prevenir aún más la retención de imagen en los televisores OLED es que puedes, por ejemplo, escuchar audio mientras apagas la pantalla, conectando, por ejemplo, tu dispositivo vía Bluetooth con el televisor. Y también funcionan aplicaciones, pero por ejemplo, ni en YouTube ni en Netflix se puede apagar la pantalla mientras el audio suena, lo cual me parece un poco, digamos que desalentador, porque una de las aplicaciones que uno más utiliza para escuchar música es YouTube. Por ejemplo, aquí con Disney Plus, mientras reproduzco un video, puedo optar por apagar la pantalla aquí en la opción de ahorro de energía, en apagado de pantalla, o simplemente en el menú de la izquierda hay un botón de acceso directo para apagar la pantalla, lo cual me parece genial. Aquí te hago una prueba para que veas que apago la pantalla y el audio del televisor sigue sonando. Ya estás listo. ¿No puedo hacer algo más, mamá? Sí. Pero como te digo, lamentablemente por alguna razón no funciona ni en Netflix ni tampoco en la aplicación YouTube. Pero lo he probado con Amazon Prime, con HBO Max y también con Disney Plus, y hasta ahora funciona muy bien. Puedes utilizarlo, por ejemplo, para que te arrulle antes de irte a dormir. Aunque si quieres utilizar tu televisor LG como método de arrullo para irte a dormir o también como despertador, puedes utilizar esta función de temporizador. Puedes programarla para que se apague de acuerdo a unos intervalos de minutos o a una hora determinada, y lo mismo puede suceder cuando lo quieras utilizar como despertador, que se encienda a una hora determinada, ya sea en algún canal o en algo que tengas conectado a alguna entrada HDMI. Una función muy importante es la configuración de control remoto universal, con la cual puedes, por ejemplo, sincronizar el Magic Remote con algunos dispositivos, incluyendo por supuesto decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el Magic Remote le puedes dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital, lo cual me parece genial porque te libras de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo. Y en cuanto al navegador de internet, que es propio del sistema operativo WebOS, puedes acceder a distintas páginas web y reproducir contenido multimedia. Una de ellas es por supuesto Crunchyroll, también está JK Anime, también Anime FLV. Y si por ejemplo la página Crunchyroll no te funciona, simplemente activas esta función que dice no rastrear, actualizas la página y listo, ya te funcionará Crunchyroll. Por supuesto, en este navegador de internet puedes acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, lo cual funciona muy bien en la gran mayoría de ocasiones. La velocidad de carga de páginas web depende mucho de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar.
Y por supuesto esta función visualización de TV que puede ser muy útil para algunas personas, con la cual en una pantalla puedes visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo de alguna página web. Vamos ahora sí con una review en cuanto a calidad gráfica y quiero destacar una función que añadieron y es esta conocida como asistente de imagen personalizada. Cuando la seleccionas, lo que va a hacer el software del televisor es simplemente mostrarte una secuencia de imágenes y en cada paso escoges 2 imágenes dependiendo de tus gustos, como estoy haciendo en este momento. Y luego de esto el software del televisor empieza a procesar para mostrarme los resultados y de acuerdo a esto a mí me gusta una imagen nítida y fría y realmente los resultados me gustan mucho porque no soy amante ni de altas cantidades de brillo ni de una imagen con una saturación excesiva en cuanto a color. Los resultados que te muestre aquí el software aplicarán cuando el contenido tenga alto rango dinámico HDR10, también cuando tenga Dolby Vision y por supuesto en este caso en rango dinámico estándar. Aquí te muestro entonces de nuevo para que notes mejor los cambios, sí son muy perceptibles. Yo quedé contento con los resultados que me arrojó esta función de asistente de imagen personalizada. Obviamente cambiarán de acuerdo a tus gustos y podría verse como una especie de calibración de acuerdo realmente a lo que a ti te gusta, lo cual me parece genial. En este caso el contenido tiene rango dinámico estándar, pero recuerda que los cambios se aplicarán también cuando el contenido tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Un aspecto del cual olvidé hablar más a fondo en el apartado Smart es en cuanto a los accesos directos de este menú, por ejemplo el temporizador. También está el acceso directo a la función apagado de pantalla, pero recuerda que esa función de apagado de pantalla para que el audio siga sonando no es posible ni en YouTube ni tampoco en la aplicación Netflix. Voy a retomar de nuevo entonces la calidad gráfica de este televisor. Aquí te muestro de nuevo los resultados proveídos por la función de imagen personalizada, en este caso con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Ten presente que las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, ya sea por ejemplo HDR10, HLG o Dolby Vision, como te muestro en este momento. Debo decir que este modelo C3 en cuanto a calidad gráfica, la única mejoría perceptible que yo pude notar es que le aumentaron un poco al brillo con contenido en alto rango dinámico en comparación por ejemplo al modelo C2 del año pasado. No es un cambio gigantesco, pero sí que se puede percibir aunque sea un poco. Y en cuanto a colores, recibe un poco más de saturación en algunos modos de imagen, pero sigue siendo muy similar en comparación al modelo C2. Más adelante subiré la comparativa entre esos dos televisores. Aunque también pude notar otra mejoría en este modelo C3, que si bien para la gran mayoría de personas no es tan importante, sí que debía mencionarla, y es en cuanto a los ángulos de visión. Son muy buenos, pero lo importante es que no sufre de contaminación marrón en algunas escenas, de la cual sí sufría el modelo C2. Realmente no es algo alarmante en el modelo C2 y en la gran mayoría de ocasiones ni siquiera se percibe, pero sí me gustó que en este modelo C3 hayan solucionado ese aspecto, que los ángulos de visión son muy buenos porque los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos, pero que además no sufren de contaminación ni marrón ni rojiza en algunos tonos cuando el ángulo de visión es excesivamente amplio. Por supuesto, también quiero mencionar que el televisor cuenta con la función ABL, que simplemente no se puede desactivar, que por su traducción al español significa limitador automático de brillo. Y es que, por ejemplo, aquí puedes percibir que cuando el cuadrito está más pequeño luce más brillante y cuando ocupa mayor porcentaje en la pantalla simplemente se reduce su cantidad de brillo, y eso también puede suceder con algunas formas en algunas escenas y a veces puede resultar un poco distractor, aunque al ver contenido normal puede pasar prácticamente desapercibido.
Y la otra función que actualmente solamente poseen los televisores con tecnología OLED es aquella conocida como ASVL, que lo que hace es que el televisor, al detectar que hay un logo estático en pantalla por mucho tiempo, empieza a decrecer de forma gradual y hasta cierto nivel que considera seguro la cantidad de brillo para prevenir más lo que se conoce como retención de imagen. Y si bien en este tipo de videojuegos sí que se puede llegar a percibir un poco, realmente cuando te concentras como tal en el videojuego no parece algo molesto ni distractor. Pero si sí te concentras en esperar a ver en qué momento empieza a decrecer el brillo, pues obviamente sí que puede resultar como algo más o menos distractor. Pero en general creería yo que no me parece algo tan agresivo. Y al menos en teoría esta función sí se puede desactivar, pero para eso necesito un control que ya pedí y luego haré esa prueba. Por cierto, es importante mencionar que la relación de aspecto, en caso de que quieras eliminar esas barras horizontales negras que en algunos contenidos pueden aparecer, tanto en este modelo C3 como en el C2 como en otros modelos LG, es posible. Simplemente que no es posible en todas las aplicaciones. Por ejemplo, ni en YouTube ni en Netflix se puede activar esta función, no sé por qué, pero en otras aplicaciones como por ejemplo Amazon Prime, Disney Plus, sí que se puede y realmente puede que sea muy útil para la gran mayoría de personas porque a muchos usuarios no les gusta ver esas bandas horizontales negras y de hecho muchos usuarios me preguntan mucho cómo hacer para eliminarlas y pues bien, lo pueden realizar de la forma en la que te acabo de mostrar. Simplemente recuerda que ni en YouTube ni tampoco en Netflix es posible. Realmente no sé por qué, simplemente no se puede, pero en otras aplicaciones sí que es posible. Y por ejemplo esta función de zoom de 4 direcciones es muy útil, aunque obviamente hace que como tal en pantalla no se vean algunas cosas porque obviamente la imagen se expande para poder eliminar esas barras horizontales negras que a tantas personas les molesta. El rendimiento en escenas oscuras es por supuesto perfecto, pero obviamente cuando observas este tipo de contenido y tienes las luces de la habitación encendidas, sí que puedes notar mucho los reflejos de lo que hay en la habitación, pero si las apagas, el rendimiento es simplemente perfecto porque nunca vas a experimentar ni los efectos conocidos como clouding, ni tampoco blooming, ni tampoco sangrados de luz, tampoco va a haber un efecto pronunciado de black rush. Pueda que exista en algunos modos de imagen y con algunas configuraciones, pero eso fácilmente se puede solucionar tanto en este modelo C3 como en el C2. Y el resultado con condiciones de luz ambiental puede variar dependiendo de cada modo de imagen. Hay modos de imagen que generan mayor cantidad de brillo y por ende menos reflejos de lo que tengas en la habitación. Entonces ya sabes que si vas a ver contenido con mucha oscuridad, lo recomendado sería atenuar o apagar totalmente las luces de la habitación para evitar que se noten muchos reflejos de lo que tengas en tu habitación, incluyendo tu propio reflejo en caso de que te sientes enfrente de la pantalla, que sería lo más normal. Yo personalmente siempre prefiero la tecnología OLED porque voy a ver mucho contenido de este tipo, principalmente en una habitación que tenga poco o nada de iluminación y porque no soy amante del brillo. Si eres como yo, te recomiendo al 100% que te compres un televisor con tecnología OLED de acuerdo a tu presupuesto, créeme que no te vas a arrepentir. Pero si eres muy amante a altísimas cantidades de brillo, entonces vete por un televisor mini LED o por ejemplo por el LG OLED G3, que recuerda que voy a traer al canal para poder analizarlo y compararlo junto con este modelo C3. Y asimismo quiero que sepas que el manejo de los reflejos de luz natural no es el mejor porque ya viste que se notan muchos reflejos de lo que hay en la habitación y será mucho peor cuando entre mucha luz, por ejemplo proveniente del sol, pero por lo menos reflejos de focos de luz los maneja muy bien.
También quiero que sepas que el trabajo de escalado de imagen de este televisor es muy bueno. Para estos resultados utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. El contenido que tiene muy baja resolución nos maneja muy bien, mostrando muy poco o casi nada de partes pixeladas, pero obviamente ten presente lo que siempre te digo, y es que ningún televisor 4K hasta la fecha, ni siquiera aquellos como este que sean considerados de gama alta, ni siquiera estos van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También quiero que sepas que la uniformidad de colores grises de este modelo es muy buena, es casi perfecta, con prácticamente nada de efecto de pantalla sucia, por lo menos muy poco y casi imperceptible. Y lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, por ejemplo deportes, o a la hora de jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia pasará prácticamente desapercibido. Y para terminar esta revisión en cuanto a calidad gráfica general, simplemente debo decir que el manejo del movimiento de este modelo, cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectas por ejemplo un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, es simplemente muy bueno. Cuenta con el parámetro TrueMotion, que hace un muy buen trabajo, el cual puedes colocar por ejemplo en selección de usuario y modificar los parámetros de Shutter y de Blur de forma manual. El OLED movimiento casi no lo recomiendo porque oscurece mucho la imagen y genera mucho efecto flicker, con lo cual si quieres una imagen más suave puedes tantear también con estos movimientos predeterminados, por ejemplo el movimiento suave, que en la mayoría de ocasiones provee una imagen mucho más fluida, sin tanto efecto Shutter o de vibración. Vamos ahora sí con el apartado gaming, empezando primero con la PlayStation 5. Simplemente revisamos acá en pantalla y video que obviamente es compatible con la resolución 4K. También compatible con tecnologías de frecuencia de actualización variable, también es compatible con los 120 Hz, también con modo automático de baja latencia y también con tecnología de alto rango dinámico. En este caso recuerda que la PlayStation 5 no es compatible con la tecnología Dolby Vision, por lo cual obviamente en este caso no se podría activar. Ahora quiero pasar a hablar de la Game Bar. Por alguna razón los géneros de juego o modos de imagen no se pueden activar ni con la PlayStation 5 ni con la Xbox Series X. No sé por qué y ya intenté de varias maneras y simplemente no fue posible. No sé si sea algún bug de la actualización de software que tuvo o algún problema de mi unidad. Si tú tienes este modelo y te sucede esto mismo de que utilizando la Game Bar no puedes optar por cambiar los modos de imagen, por favor déjanoslo saber en la caja de comentarios. Pero retomando como tal, la Game Bar simplemente recibe alguna modificación en cuanto a diseño, como puedes percibir, y también a través de ella puedes activar las tecnologías de frecuencia de actualización variables y también el modo automático de baja latencia. Y a través de esta Game Bar, si así lo quieres, puedes por supuesto acceder a algunas configuraciones como tal en cuanto a calidad gráfica generales. También está esta opción de mapeo de tono dinámico, la función de HGIG o conocida como HDR Gaming Interest Group, que a veces mejora el contraste en videojuegos que tienen alto rango dinámico, aunque a veces también oscurece un poco la imagen. También puedes cambiar la relación de aspecto, aunque si bien en teoría se puede, realmente en la práctica no se modifica el cambio, no sé por qué, aunque me parece que 16/9 es simplemente lo correcto. Y para estas pruebas con la PlayStation 5 simplemente utilizo el videojuego Dios de la Guerra Ragnarok, y acá en el menú del videojuego te recomiendo simplemente que favorezcas el rendimiento para que todo luzca muchísimo más fluido, y si oprimes varias veces esta tecla verde del Magic Remote, en pantalla te va a aparecer información como la frecuencia de actualización actual, la tecnología de frecuencia de actualización variable y por supuesto también, por ejemplo, la resolución actual del videojuego. El rendimiento con la PlayStation 5 en compenetración con este LG OLED C3 es simplemente muy bueno en cuanto a calidad gráfica general, colores, manejo del movimiento, todo va increíblemente fluido. No noté nada de efecto ghosting, ni tampoco del efecto conocido como lloroseo de pantalla o screen tearing. Recuerda que esto es gracias a que el televisor cuenta con tecnologías de frecuencia de actualización variables y que la consola también es compatible con esas tecnologías.
Ahora vamos con la Xbox Series X. Aquí se corrobora por supuesto que el televisor es compatible con los 120 Hz en 4K, también con tecnologías de frecuencia de actualización variables, y en este caso la consola Xbox Series X sí es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, con lo cual en este caso sí que el televisor la puede activar. Pero lamentablemente, como ya te había mencionado, por alguna razón no se pueden modificar los modos de imagen que provee esta Game Bar. Realmente no sé por qué, ya intenté de varias formas. Supongo que probablemente se pueda haber algún bug o problema del televisor o solamente de mi unidad, realmente no lo sé. Si tienes este modelo, por favor, y si sufres del mismo problema, háznoslo saber en la caja de comentarios. En este caso simplemente te muestro que la tecnología Dolby Vision de fábrica viene con una temperatura de color en cálido a su máxima expresión. Está en ti si decides dejarlo así u optar por una tonalidad de color estándar que creo que a la gran mayoría de personas les gusta más. Pero en este caso, por recomendación global, voy a dejar la temperatura de color en cálido 50. Y así se vería el mismo videojuego con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. No se notan grandes diferencias más allá de la temperatura de color, ya que el HDR10 no viene con una temperatura de color de fábrica tan cálida. Y así luce este Forza Horizon 5 también con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. El televisor rinde también increíblemente bien con esta consola Xbox Series X, con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Los tiempos de input lag de ese televisor en la práctica son muy buenos. No cuento con un dispositivo que me permita medirlos y en ratings.com a la fecha de hoy aún no analizan ese televisor, pero muy probablemente sean tiempos de input lag muy similares en comparación al modelo del año pasado, es decir, al modelo C2. Considero que tanto en 4K 60 Hz como en 4K 120 Hz, al menos en la práctica, ese televisor rinde muy bien en esta área. Quiero que sepas que tampoco cuento con un dispositivo que me permita medir el tiempo de respuesta, pero vuelvo y reitero que muy probablemente sea un tiempo de respuesta o tiempos de respuesta similares a los del modelo del año pasado C2. Sea como sea, el manejo del movimiento en este modelo es increíblemente bueno, se compenetra muy bien junto con su calidad gráfica. Y si bien la cantidad de brillo no es increíblemente alta, me parece que es más que suficiente para casi cualquier gamer. Recuerda que este modelo es compatible con 4 puertos HDMI 2.1 que soportan los 120 Hz en 4K y también tecnologías de frecuencia de actualización variables, tanto el estándar de esa tecnología como también G-Sync y FreeSync Premium. Y por supuesto el rendimiento con este tipo de videojuegos será simplemente perfecto, porque recuerda que nunca vas a experimentar ni efecto clouding, ni blooming, ni tampoco sangrados de luz, y los detalles en este tipo de escenas se notan muy bien sin ningún problema y se puede experimentar una sensación bastante terrorífica. Y es que este televisor es perfecto para ese tipo de condiciones con poco o nada de iluminación y jugar ese tipo de videojuegos, porque si enciende las luces de la habitación obviamente se van a notar muchos reflejos de lo que tengas en pantalla y simplemente nada que hacer. Con lo cual, obviamente, para que vivas una mejor experiencia y desde mi punto de vista una experiencia perfecta con este tipo de videojuegos, obviamente en tu habitación debes atenuar muy bien las luces o simplemente apagarlas completamente. Yo personalmente pienso que para disfrutar de este tipo de videojuegos, un televisor OLED como este modelo C3 es simplemente perfecto y desde mi punto de vista lo mejor. Y el calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente alto, aunque se mantiene dentro de rangos normales para ser un televisor de gama alta con cantidades de brillo relativamente altas y tecnologías gaming avanzadas. Sea como sea, no es que vayas a sentir un calor exagerado al acercarte a su pantalla. Ya para ir terminando este video, quiero primero pedirte disculpas porque resultó ser un video muy largo, pero es porque quise abarcar de una forma profunda y lo que más fuera posible acerca de este modelo C3, tanto en el apartado Smart
como también en cuanto a calidad gráfica y apartado gaming. Y también quiero decirte que en cuanto a sonido, este televisor rinde muy bien, tiene una buena potencia, una cantidad de tecnología suficiente para la gran mayoría de personas. Una novedad es que volvieron a añadir el códec DTS, que por ejemplo en modelos LG de gama alta de años pasados habían quitado. Debo decirte que al final de este video, en unos pocos segundos, voy a mostrarte el rendimiento del sistema de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y ya te digo yo que es muy bueno y puede ser suficiente para la gran mayoría de usuarios, aún para aquellos que sean algo exigentes. Y a manera de resumen, quiero recordarte lo que mencioné al principio de este video, y es que si bien este modelo tiene algunas mejoras y muchísimas cosas buenas, realmente por el precio que tiene actualmente, al menos aquí en Colombia y creo que en la mayoría de países, no pienso que sea la opción más inteligente. Vuelvo y te repito que lo más inteligente actualmente, si quieres un televisor OLED LG, o mejor dicho, un muy buen televisor de la marca LG con tecnología OLED, lo mejor sería irse por el modelo C2, ya sea el de 55 pulgadas que está mucho más económico, o el de 65 pulgadas que se consigue por un precio similar en comparación a este C3 de 55 pulgadas. Y como resumen, simplemente podría decirte que las mejorías que recibió este C3 tienen que ver más que todo con el apartado visual en cuanto a su sistema operativo, sobre todo con el menú que aparece en la parte izquierda, los accesos directos, y que aumentaron un poco la cantidad de brillo cuando el contenido tiene alto rango dinámico. Y también que mejoraron ese apartado de los ángulos de visión, que puede ser muy relevante para algunas personas. Por todo lo demás es prácticamente igual al modelo C2 desde mi punto de vista. Más adelante recuerda que los voy a comparar y que también traeré el modelo G3 al canal para hacer su review y compararlo también con este modelo C3. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima. Alliances forged and broken. We have paid the price for shaping this world, and we have forgotten what makes us strong.